Estamos diciendo ahí definición de los valores de referencia de presión intraocular en aves rapaces nativas de Chile. Como ustedes ya saben, cuentan con 15 minutos para presentar. Después de esos 15 minutos van a haber ronda de preguntas de nosotros los profesores que estamos evaluando el día de hoy, un profesor Pablo Salgado y Gabriela del Águila. Después le vamos a pedir tanto a ustedes como al público que salgan unos minutos para poder deliberar y obtener su nota final. Y después ya van a poder volver para obtener su nota de presentación de crédito. Entonces, pues ya con estas instrucciones pueden partir con ustedes. Yo voy a tomar el tiempo. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Javier, junto a mi compañero Ignacio. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto de título, el cual tuvo por tema la definición de valores de referencia de presión intraocular en aves rapaces de Chile. Para poner un poco de contexto, según la bibliografía utilizada, saben que la mayoría de estas aves ingresan son aves de caza y la mayor incidencia es decir, el motivo de ingreso, la mayor incidencia es por traumas, de los cuales nos vamos a enfocar en los traumas oculares, que pueden presentarse tanto como en laceraciones, contusiones o incluso la pérdida parcial o total de la visión del ave. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico donde nos damos cuenta de la predominancia de la familia Strigiformes y Falconiformes por sobre los otros en un centro de concepción. Dentro de las aves que más ingresan a los centros de rehabilitación de fauna silvestre a lo largo de Chile son las 5 que se presentan aquí: Búho virginianus como el túquere, Falcos parvellus como el cernícalo, Paraboteum inscinctus como el peuco, Tito alba, la lechuza, y Milvago chimango, que es el tiuque. La importancia de la visión en estas aves es que les permite tanto desplazarse como cazar, es decir, es vital para su sobrevivencia. Algunas particularidades de la anatomía del ojo del ave son que poseen un músculo estriado en el iris, lo cual no permite la dilatación de escante ni diáticos como normalmente pasaría en mamíferos. También, como vemos en el esquema de acá, poseen un anillo esclerótico que le da soporte al ojo. También nos podemos encontrar con diferentes formas de ojos en las aves. Estas pueden ser planos, globosos o tubulares. Los planos normalmente se encuentran en cernícalos, los globosos en aves de caza diurnas y los tubulares predominantemente las aves de caza nocturnas. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la visión de las aves, es que estas son aves con aspecto de luz tetracromático, lo que quiere decir que pueden ver desde el rojo hasta el ultravioleta, que va desde los 400 nanómetros hasta los 290 nanómetros. No así como el humano, que va desde el color rojo hasta el violeta. El examen oftalmológico en aves es muy similar al de mamíferos. Se revisan las circunferencias, se ve si hay lesiones tanto en párpados como en membrana distante, en córnea, se observa la simetría de los ojos, si hay alguna presencia de cuerpo extraño, e incluso se pueden observar estructuras internas como es el pecten y la cámara anterior y posterior del ojo, lo cual le permite el correcto funcionamiento de este órgano. Es importante mencionar también que en este examen no se hace el reflejo pupilar, ya que como se mencionó anteriormente, las aves pueden hacer mitesis voluntariamente. En cuanto a la tonometría, tenemos que es un aspecto muy importante en cuanto a la toma de presión intraocular en aves, debido a que mediante la dinámica que esta tiene con el humor acuoso, la cámara posterior y la cámara anterior, mide la presión que en esta ave, también dándonos como un diagnóstico como tal al glaucoma, y también puede ser indicativo de otras patologías como uveitis o infecciones aledañas. Para dar inicio a nuestro trabajo es que definimos como hipótesis que los valores de presión intraocular obtenidos del muestreo de las aves nativas de Chile serían similar a la tomada en especies de las mismas familias según la bibliografía utilizada para efectos de esta investigación. En cuanto a los objetivos, tenemos como objetivo general determinar valores de referencia para la presión intraocular de aves rapaces nativas de Chile que se encuentran en la unidad de rehabilitación de fauna silvestre UFAS. Como objetivos específicos tenemos 3. El número 1 fue recopilar información referente a la presión intraocular en aves rapaces nativas
El segundo fue realizar una medición de la presión intraocular en aves rapaces nativas de Chile, denominada de rehabilitación de fauna silvestre. Y el tercero, analizar valores de presión intraocular en aves rapaces nativas que se encuentran en la unidad de rehabilitación de fauna silvestre y generar parámetros en base a la medición de presión intraocular. Para la obtención de información se utilizaron tanto Google Scholar como Web of Science y PubMed. Finalmente se tomó muestra de 21 individuos pertenecientes a especies como Bilbao bachimango, Tito alba, Falcos pardelis, entre otros. El método de sujeción utilizado fue tomar ambos miembros posteriores con una mano y con la otra contener alas y cabeza, con cuidado de no presionar ojos ni vena yugular, ya que podría estar causando una alteración a la toma de la presión. Para tomar la presión intraocular se utilizó el tonómetro. En nuestro caso se utilizó el modelo Tonovet, el cual es muy fácil de usar, es amigable tanto para el operador como para el paciente, y este se pone a 4 milímetros de distancia del ojo para que pueda tomar perfectamente la presión. En cuanto a los resultados, se tiene como la recopilación de información. Se generó esta tabla en base a los resultados de los autores Jones y Reutero, el cual tiene individuos no de la misma especie, pero sí de la misma familia de los individuos de nuestro estudio. Y generalmente las presiones intraoculares, la más baja fue de 10,8 milímetros de mercurio y la más alta fue llegando a 27 milímetros de mercurio. En cuanto a la medición de nuestro individuo, en cuanto a su presión intraocular, tenemos que la presión intraocular del ojo izquierdo y la del ojo derecho no varió mucho más allá de 4 milímetros de mercurio, no así en la especie Geranoaetus melanoleucus, el cual uno de los dos individuos tuvo presión intraocular en el ojo derecho cercana a 90 milímetros de mercurio, lo cual dio como un promedio de 70 milímetros de mercurio aproximadamente. Por ende, yéndonos a las como valorizaciones como tal, la familia Falconidae tuvo un promedio mayor en nuestro estudio respecto a los estudios encontrados como los de Jones o los de Reutero. La familia Accipitidae y Strigidae se encontraron promedios similares, más no iguales. Como ya mencioné, Geranoaetus melanoleucus presentó una presión intraocular muy elevada debido a un glaucoma que poseía, diagnosticado. Por lo tanto, no fue representativo, al igual que el Glaucidium nana, el cual solamente hubo un individuo, por lo tanto no es representativo. En cuanto a la recopilación de información, entrando a la discusión como tal, se encontraron dificultades a la hora de encontrar información respecto a los individuos de nuestro estudio, pero se sustituyó con estudios que presentaban individuos de las mismas familias de nuestro estudio, como son Accipitidae, los Strigiformes y los Falconidae, tal y como lo hizo Reutero en su propio estudio, el cual utilizó valores de referencia de individuos pertenecientes a las mismas familias que sus sujetos de estudio. En cuanto a la toma de muestras, se tiene que el uso del Tonovet fue muy fácil y sencillo a la hora de tomar las muestras de los individuos, tal y como mencionan los estudios de Reutero y Jones, en el cual el de Reutero se diferenció entre el Tonovet y el Tonopen, en cual el Tonopen se necesitaba el uso de anestésicos o sedantes para así tomar la presión intraocular, lo cual en su contraparte el Tonovet no, demostrando que es mucho más rápido, fácil y menos estresante para los animales, lo cual se pudo ver reflejado en nuestra toma de muestras. En cuanto a la sugestión, al momento de realizar esta versión modificada presentado por Villamizar, no se presentaron mayores dificultades. En cuanto al análisis de los valores, tenemos que la mayoría de los resultados obtenidos fueron similares o mayores a los presentados en otro estudio. Esto podría ser debido directamente a que son especies distintas a los de los otros estudios, pero esto no quiere decir de que estos valores sean determinantes o representativos de la especie, debido a que la cantidad de individuos que nuestro estudio tuvo fue solamente de 21, comparado a los estudios de Jones y Reutero, el cual tuvieron una cantidad de individuos mayor a 100, lo cual lo hace mucho más representativo que nuestro estudio.
Lo que pudimos concluir con nuestro trabajo es que aunque se encontraron diversas fuentes que aporten datos sobre la presión intraocular en las familias Asciglipidae, Falconidae y Stringiformes, no se obtuvo información específica para la mayoría de especies particulares incluidas en este estudio, ya que finalmente se lograron tomar presión intraocular de 7 especies distintas, todas sin complicaciones usando el tono del flujo. En cuanto al análisis de valores, se puede concluir que mínimamente se necesita un número poblacional de 100 aves, o en su defecto, de 30 a 50 individuos de la misma familia, por lo que no se pudieron definir valores de referencia. Para un estudio futuro se necesita un mayor número muestral, es decir, superior a 100 individuos, compilando información de distintos centros de fauna silvestre a lo largo del país. También hay que asegurar que los individuos no estén cursando con alguna patología y estén en buenas condiciones, ya que estamos buscando valores de normalidad. También hay que estandarizar un protocolo de muestreo que disminuya lo mayormente posible el estrés ocasionado, ya que esto igual significa un cambio en la presión intraocular. Y de esta manera se procederá igualmente en todos los casos. Y finalmente, lograr tomar presiones para los mismos individuos mínimo 3 veces en un mismo intervalo de tiempo. Es decir, cada una semana o un mes cada uno, pero no a diferentes intervalos. Esta es la bibliografía que utilizamos y con esto damos fin a nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Súper bien el tiempo, se van 11 minutos. Entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si quieren hacemos igual como si ustedes quieren partir, adelante por favor. Yo quería preguntar, ¿quién es Javier? Yo. Ya, para explicar solamente. Ya, bueno, felicitar por la presentación. Fue como bastante conciso la información que entregaron. Quería preguntarle respecto justamente a uno de los puntos de proyección a los que están viéndose. ¿Por qué seleccionarían animales que estén yendo a cerefas o centros de rehabilitación dentro de, y no utilizar animales que se encuentren ya en cautiverio, como ven a ser animales de zoológicos o de criaderos o centros de tenencia con los documentos legales correspondientes? Por mi parte sería porque en estos centros, bueno, no están siempre los mismos individuos como sería un zoológico. También tenemos de distintos lugares que pueden llegar animales como para que tengan como referencia, por ejemplo, por zona, de sur, centro, norte. Igual notaría como algún indicio de si eso interfiere en la presión intraocular o no, como para tener más información y ver. Yo creo que el hecho de tomar individuos de un centro de rehabilitación va, a mi parecer, más por un lado de aprovechar la instancia de que no se está interrumpiendo en su estado natural al ave, por así decirlo, no tener que capturarla para poder tomar la presión intraocular, que puede llevar consecuentemente a generar lesiones en esta ave, por lo general terminar afectando la presión intraocular. Y en cuanto a los centros de zoológicos, por así decirlo, yo creo que también se podría tomar el hecho de la investigación como tal en los centros de zoológicos como tal, pero a mi parecer el hecho de tomarlo en los centros de rehabilitación aumentaría además la cantidad de estudios, porque por lo general siempre tienden a llegar con trauma. Por lo tanto, el esperar la recuperación del ave, además de estudios relacionados a la enfermedad del ave, puede también llevar nuevos estudios aparte de cómo afecta la presión intraocular a diferentes enfermedades o cómo se demuestra la presión intraocular a diferentes enfermedades en la rapaza. Y entonces, pero ¿ustedes quieren encontrar la presión intraocular en individuos sanos o en individuos afectados? Fue lo último. En individuos sanos. O sea, que no demuestren cambios, o sea, que no pueda estar alterada su presión intraocular.
Por lo tanto, la toma de esta presión intraocular vendría más siendo a la fase terminal, por así decirlo, de la recuperación en este centro de rehabilitación. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero que todo, interesante la presentación. La verdad es que es una temática que tapa mi conocimiento. Entonces, mi pregunta para ir un poco, quizás más del ámbito general, ¿ya? Este instrumento que usted menciona, el tonómetro, ¿cómo, me faltó ver una foto, ¿cómo, no sé si tienen alguna ahí? ¿Ese? Ah, perfecto. El tonómetro tiene una punta magnética que entra en contacto con el ojo y al entrar en contacto con el ojo mide la presión que ejerce el humor acuoso dentro del ojo. Ah, perfecto. Porque esa es mi pregunta. ¿Cómo realizan la medición este tonómetro que usted menciona? Claro, porque después lo vi como el tonómetro, pero aquí me faltó ahí como mencionar que ese era el tonómetro. Claro, como para visualmente tener como la idea. Perfecto. Y en ese aspecto, ustedes mencionaban también de que había, en base como a la literatura, ¿verdad? En falconidades, si no me equivoco, los valores habían sido los que ustedes encontraron mayores a los descritos en la literatura. ¿Sí? Sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué podría, a lo mejor, o qué tan mayores son lo que ustedes observaron versus la literatura? ¿A qué se podría deber? ¿Puedes poner la tablita de... En cuanto a paraboteo, o sea, en cuanto a la familia Falconidae, Milvalgo chimango, respecto a otros falconidos, por así decirlo, el primero que tenemos, Falco peregrinus, este presentó una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio comparado a Milvalgo chimango, que fueron como 4 milímetros aún más, o 5 milímetros que fueron de 19, 20 aproximadamente. Yo creo que es directamente porque los 5 individuos de Milvalgo chimango que encontramos en el centro de rehabilitación de fauna silvestre estaban en la zona de hospital. Esto quiere decir que no estaban en la última fase de su recuperación, por lo que puede consecuentemente también haber un daño o una patología sin diagnosticar respecto a su presión intraocular o directamente a que es otra especie distinta. Ya, perfecto. ¿Y qué efectos podría tener, por ejemplo, un aumento de la presión intraocular en aves? Puede directamente causar la ceguera o pérdida de visión paulatina, porque, claro, el aumento de la presión dentro del ojo terminaría afectando al nervio ocular, haciéndole presión a este y perdiendo la visión del ojo dado. Bueno. Yo me trato con si tienen alguna pregunta. En mi caso que ustedes mencionaban que al momento de realizar la manipulación, eventualmente al presionar algún vaso sanguíneo pudiese haber alteraciones, ¿cómo verifican si eso está o no está ocurriendo cuando se hace la manipulación del paciente? Al momento de la manipulación del paciente. Porque la técnica describe que se toma de las zonas mandibulares. Entonces, si uno hace esta técnica, no tendría por qué estar afectando la vena mandibular. ¿Y cómo eventualmente lo que estuviese presionando sobre la zona cervical pudiese afectar a que se modifique, ya sea aumento o disminuya la presión intraocular? Igual se podría ver al momento de presionar la vena yugular, se puede ver una incurgitación de la vena al momento de la vena esta, y ahí uno se estaría dando cuenta de que está haciendo presión a la vena. Siguiendo con la idea, al uno presionar la vena yugular, igual se interrumpe el flujo sanguíneo y eso afectaría directamente a la presión intraocular. Y mi otra duda es, en todas las especies que ustedes trabajaron, todas tienen peste, y lo mismo con las que estaban descritas. ¿Eso es algo propio de las aves o está en todas las especies? Hay unas aves rapaces
que lo presentan y hay algunas rapaces que tienen dos, que favorece la visión, por así decirlo, reciben más las ondas de luz y hacen que vean consecuentemente mejor. ¿Cómo se puede afectar el PECTEN con cambios en la presión intraocular? Eso debido a que el PECTEN es una estructura muy vascular, entonces cualquier alteración de la presión o del flujo sanguíneo va a afectar directamente igual a esta estructura interna que está en relación con el ojo. ¿Cómo afectaría al paciente? Está claro que termina afectando al PECTEN, termina afectando la capacidad que tienen de recibir las ondas de luz, disminuyendo su visión. Viendo sus valores de referencia, me llama, por eso me prevención la penúltima columna, 70 70 en ojo derecho y 38 de que uno de los dos individuos de la Maetus Menalorecus presentaba glaucoma en su ojo, directamente diagnosticado con la presión aumentada, que tenía 90 milímetros de mercurio aproximadamente. Ah, perfecto. ¿Y en las otras aves que midieron no tenían antecedentes de glaucoma? Ya. O sea, ahí claramente hay una... Ahí claramente hay un aumento de la presión aumentada. Fijarnos está aumentado porque es otra especie, no porque si comparamos el ojo derecho con el ojo izquierdo, obviamente está uno más aumentado que el otro. Y ustedes, en base al trabajo que realizaron, ¿verdad? Literatura, que ustedes ya en el primer objetivo de adoptaron, ¿qué recomendarían en futuras como proyecciones para establecer valores de referencia? ¿Cuáles serían sus recomendaciones en base a la experiencia de ustedes? En base a nuestra experiencia, Sí. yo diría que claramente, o sea, aparte de promover el límite de individuos durante el tiempo, por así decirlo, generar, porque pusimos 50 individuos por familia o 100 individuos en general, pero a mi parecer, en las futuras investigaciones también, si esto no resulta, irse a lo más detallado, 50 individuos de la misma especie, para así ser más conciso a la hora de determinar si un valor es referente a la especie o no. Más que tener como un grupo de la misma familia o un grupo mucho más grande de población. O sea, como por especie, al menos 50 individuos como para tener... Lo importante es tener un tamaño muestral más o menos grande para que no nos pase como por ejemplo con este valor, que al ser dos individuos los que evaluamos, como digamos que tengo alguna relación va a afectar demasiado al promedio que estemos sacando de presión. Bueno, de hecho, yo no sé cómo funciona por el tema, pero por lo menos ustedes, más o menos experiencia como con temas de hematología, como que yo siempre tengo acá, y de hecho como el paper que habla de que el número para establecer valores de referencia en, por ejemplo, valores sanguíneos en peces, tiene que ser 120 individuos. 120 individuos que obviamente compartan características tanto de peso, talla, en rangos no muy quizás distantes. De hecho en estudios clínicos farmacológicos, por ejemplo en mamíferos, también se habla del número de 120. Entonces ese como número, como 120, es como un número que estadísticamente dentro del análisis para establecer como valores de referencia en datos que son de tipo cuantitativo, ¿verdad? Como que es como un número que la estadística como que soporta. Sí, en los estudios de Jones y Rutter, de Jones, Sí. hay 137 creo que era, o 117, pero era cercano a 120 individuos y en el de Rutter eran 230 y algo individuos. Igual la especie como tal, porque igual identificaban varias especies, la media por así decirlo era como de 30 individuos arriba por especie. Y en algunos hasta 60. Perdón. Igual es importante mencionar lo que usted dijo, que tienen que compartir como características similares, es decir, que estén en la misma etapa de crecimiento, que estén en la similar condición corporal, ya que cualquier variación igual puede variar el valor de presión intraocular. Asociado justamente a esos estudios que ustedes habían visto, ¿en cuánto tiempo lograron tener esa cantidad de individuos?
después tener los individuos para realizar también. Porque de hecho después cuando tú empiezas a hacer mediciones en el mismo individuo que pueden ser como en el tiempo, igual ahí hay un tema de la independencia de los datos que estadísticamente en el fondo como no andará por ahí, etc. Entonces hay un tema ahí también como de estimación y después realmente cómo accedemos a ese número de individuos. Así que el tiempo también no es un factor menor. Sí. Yo estoy bien. Si le llevo otra pregunta mientras tanto, Ya, perfecto. no, estamos muy bien aquí. Muchas gracias por su presentación, que es muy informativa y que también aclara las dudas para aquellos profesores que también no están tan interesados en lo que es econometría, porque es algo igual, no muy común en todas las áreas. Yo tengo algunas consultas. Una es que, bueno, ustedes muy bien vieron que el hecho de que un paciente tuviese glaucoma no fue un problema, ¿verdad? Como para el tema de establecer un posible valor de referencia. Y ustedes proyectan, ¿verdad?, al futuro, seguir haciendo estos estudios, pero que las aves no presentan enfermedades que les puedan impedir o establecer valores de referencia. Entonces, ahí mi pregunta es qué valores, no qué valores, sino que qué criterios tendrán ustedes de exclusión o de inclusión para poder decir, ya, esta ave está sana, su valor es arriba o esta ave no está sana, por lo tanto estos valores no los voy a contabilizar. ¿Qué criterios utilizarían ustedes? Yo creo que uno de los criterios, o sea, cerrándome a UFAS, como tal, que esté en su parte final de etapa de rehabilitación como tal. ¿Cómo se llama esa etapa? Preliberación. En cuanto a otras características, que no posea, que no esté con fármaco, que tenga condición corporal estable, 3 de 5, que tenga musculatura, que no tenga pérdida de ninguna de sus plumas, que no, obviamente que no se presente continuamente a situaciones de estrés. Por algo debe estar como en la preliberación, que es donde están más alejados de la cercanía humana. Y con respecto al ojo, ¿algún criterio es cómo sabemos que el ojo está sano o no está sano? O sea, obviamente entrar como una parte de examen oftalmológico, revisar el examen oftalmológico, que no tenga laceraciones, que no tenga heridas, que no tenga, ver el ojo como tal, que no tenga ninguna otra coloración, que tenga el tamaño normal. Dentro de otras características que pueden ver en que un ojo está sano o no, aparte de medir la presión intraocular, que eso es a lo que vamos, y entonces entra como en conflicto de ya voy a medir la presión intraocular para saber si está sano, pero necesito saber si este valor referente a un valor normal, entonces por eso se quieren hacer esto. Entonces, más que nada como un examen oftalmológico general a lo que está fuera del ojo para determinar que una ave está sana. Entonces, si lleva algo rojo por fuera y se ve bien y tiene un buen tamaño, asumo que el ojo está sano. ¿O faltaría algo más? ¿Algún otro examen? ¿Alguna otra herramienta que se pueda tener a mano? Test de Chipman se podría hacer, o sea, fluoresceína también se podría hacer. ¿El test de Chipman para qué? Para ver la capacidad que tiene de producir lágrimas. ¿Y el de fluoresceína? Es para ver si está cursando por alguna úlcera corneal. Y con eso tenemos listo con el objeto sano, ¿no? Como para poder hacer econometría. ¿Sí? Y ya. Y muchas gracias. Igual mis compañeros de evaluación son casi todas. Entonces me dejan un poco sin preguntas, pero en general bien. La econometría, tengo algunas preguntas. Sí, ¿no? Por favor. De pura duda. Como tienen las aves rapaces el anillo esclerótico, ¿existe alguna forma de evaluar si hay un daño a nivel de anillo esclerótico?
presión despierta y no bajo anestesia, pensando en que igual la sujeción puede afectar el valor de la presión intraocular, ¿por qué elegir haciendo despierto? Porque la anestesia igual implica como alteraciones en los valores de presión. ¿Qué se altera? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Disminuiría ya que estaríamos dependiendo las funciones vitales del ave. Porque las funciones vitales del ave están asociadas a la presión intraocular en algún sentido. La densidad estuviera acelerada, esto implicaría como bajar el rendimiento hospital, Porque me resta las funciones vitales, que si las funciones vitales disminuyen y por lo tanto disminuye la presión intraocular, pero ¿cómo está asociado eso? Porque bajo un pico. Disminuiría como el flujo sanguíneo y así mismo la presión. Y así mismo la presión intraocular. Entonces disminuiría la presión. Si disminuye la presión sanguínea, ¿qué disminuiría entonces también? La presión intraocular. Yo no tengo más preguntas. ¿A ustedes surge alguna pregunta más? Entonces, nuevamente los quiero felicitar por su presentación y les vamos